El Instituto de Documentación de Lenguas Originarias, Indolenguo, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más. En este seminario, que tiene una duración de 45 minutos y que nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro a la atención de las lenguas originarias del mundo, durante este semestre tenemos invitados que hablarán sobre documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. Antes de iniciar, me permitiré leer rápidamente una breve semblanza de la ponente que nos acompaña el día de hoy. En esta ocasión tenemos el placer y el honor de presentar a la doctora Inocencia Arellano Mijares. Ella es hablante de ODAM de Santiago Teneraca, Mezquital, Durango, con estudios de licenciatura en educación musical por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Cursó la maestría en estudios amerindios y educación bilingüe en la Universidad Autónoma de Querétaro y doctorado en lingüística indoamericana en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Se dedica al estudio, fortalecimiento y difusión de la lengua ODAM y la traducción. Ha impartido talleres a profesores ODAM y al público en general. Es parte del Comité de Planificación Lingüística Comunitaria ODAM, quienes realizan materiales para la enseñanza de esta lengua en las escuelas de educación básica. En su mayoría habla ODAM y OUDAM. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida y la palabra a la doctora Arellano. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lupe, por la presentación, Adrián, por la invitación y esperemos que podamos dialogar con todas estas cuestiones del que voy a estar hablando. Voy a compartir mi presentación que preparé. Ok, yo me voy a centrar justamente en los eventos comunicativos que yo documenté específicamente para hacer la investigación del doctorado. Entonces, básicamente voy a estar hablando de eso, pero enfocado más al proceso de obtención de datos, ¿no? Entonces, todo va a estar en torno a eso. Lo titulé como la documentación de los eventos comunicativos y sus implicaciones éticas. A mí me parece importante y relevante hablar de lo que es la ética en trabajos como este tipo y sobre todo cuando estamos trabajando con comunidades indígenas, ¿no? Ya creo que la mayoría saben lo que implica hacer eso. Bueno, entonces, ay, no avanza esto. Ok, la presentación consiste justo en hablar un poquito de conceptos teóricos metodológicos que he estado ocupando justo para hacer la documentación del trabajo de doctorado que hice. Un poco del contexto, yo siempre digo que en cada presentación siempre hay alguien que es nuevo en el tema o que no conoce. Dónde se ubican los ODAM, entonces me voy a permitir presentar un poco de eso y luego el proceso de documentación, los aspectos éticos y finalmente los comentarios finales. Este, como bien ya sabemos todos, o por lo menos la mayoría, México tiene una gran riqueza cultural y lingüístico que de alguna forma se ha visto amenazada por diversos factores, tales como las presiones económicos, políticos, sociales y la discriminación que todavía existe, ¿no? Ya ustedes se dieron cuenta que hace poquito, cuando se anunció lo de las clases de náhuatl, se recibieron muchos, comentarios de discriminación, ¿no? Entonces, yo creo que conviene seguir hablando de ese tema y ver cómo se puede abonar a eso. Eh, em, Ante esta situación, pues
ha surgido la necesidad de realizar actividades para la preservación, fortalecimiento, estudio y revitalización de nuestras lenguas, ¿no? Sobre todo aquellas personas o nosotros que nos preocupa eso, ¿no? Porque finalmente somos parte de esas culturas y lenguas minorizadas. Entonces, tratamos de buscar cómo detener un poco, mitigar la aceleración del desplazamiento. Entonces, justo por esa razón, yo he estado trabajando más allá de tener un objetivo por ejemplo, de obtener el título y así, creo que cuando estamos hablando de nosotros, hablantes de lenguas indígenas, tenemos otro objetivo y tenemos un compromiso sobre todo con nuestro pueblo y con nuestra lengua. Entonces, pues nos volvemos también activistas o como le llaman defensores, que ese término no me gusta, pero creo que describe bien lo que estamos haciendo. Entonces, la documentación lingüística, según Himmelman, pues, es un registro duradero y multifuncional de una lengua. Lo pongo aquí nomás para recordar los conceptos y de qué va este tema, ¿no? Y eso nos permite estudiar aspectos estructurales, semánticos, discursivos, pragmáticos, antropológicos y sociolingüísticos de la lengua. Por lo tanto, tiene un enfoque inter y multidisciplinario, ¿no? Porque se puede documentar desde lo sociolingüística, psicolingüística, neurolingüística y así, pero también intervienen otras disciplinas como la etnografía de la comunicación, análisis del discurso, la misma antropología, porque el hecho de que hablemos de la etnografía de la comunicación, pues estamos hablando de la descripción, ¿no? De eventos o de la habla, de lo que se esté haciendo en ese momento. Entonces se hace un registro verbal y no verbal, por lo tanto es multimodal, ¿no? Bien sabemos que a los inicios de la documentación lingüística pues siempre fue en audio, ¿no? Pero para el tipo de trabajo que yo estoy haciendo y para creo que otros investigadores que ya empiezan a trabajar desde la perspectiva lingüística antropológica, pues sabemos también que hay la necesidad de registrar en audio y video y eso lo menciona el doctor Sicoli en su algo que le llama etnografía multimodal, ¿no? Que ahorita lo voy a mencionar. Estaba hablando de la etnografía de la comunicación, que es lo que nos permite documentar y describir los eventos de habla, ¿no? Según Himes, da cuenta de los procesos relacionados entre el habla y su uso, es decir, las clases de eventos comunicativos, los factores relevantes de dichos eventos y el rango de funciones dependientes de la interacción comunicativa, es decir, todo lo que esté presente en ese momento o en el momento en que se está llevando a cabo un evento comunicativo. Ahorita les voy a decir a qué hacemos referencia con evento comunicativo. Y por lo general se centra en la totalidad del repertorio lingüístico y formas modeladas de expresión verbal, así como en la precisión de las interrelaciones entre los sistemas de habla y otros aspectos de la cultura. Un aspecto relevante en la documentación de eventos comunicativos es el componente no verbal que ya les mencionaba, ¿no? Que es una parte esencial de la comunicación, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, no nada más estamos produciendo sonidos, sino que movemos las manos, el cuerpo, la cara, todo, ¿no? Y son parte de todo el proceso comunicativo, ¿no? Porque nunca hemos visto, o al menos que ustedes sí, a una persona que esté tan rígido y nada más produciendo sonidos. Pues eso creo que es poco probable, o quizá lo han visto, ya ustedes dirán. Este, les comentaba que Colin habla de la etnografía multimodal y él justo recomienda que se haga la documentación en audio y video. Nosotros en el doctorado empezamos a usar el término etnografía de la comunicación multimodal, ¿no?
para que no se pierda a qué hace referencia, porque no solo vamos a documentar los movimientos, sino también la comunicación, ¿no? Y no es para que se vea y se oiga completo. Entonces, una de las cosas que a mí me parece interesante cuando no sabemos cómo documentar, porque es bien complicado, por ejemplo, en mi caso yo estaba haciendo la deixis social, es decir, cuáles son esos elementos que nos indican que hay una relación de poder o hay jerarquía en cierto contexto, en cierto habla. Entonces, a mí me parece que el modelo speaking de Himes es bastante, nos ayuda mucho, quizá no del todo, pero viéndolo bien, porque, por ejemplo, no es lo mismo un evento formal en mi pueblo que un evento formal en la ciudad, ¿no? Una audiencia no es lo mismo en mi pueblo que en Durango capital, por ejemplo, ¿no? La formalidad en todos los sentidos, ¿no? La forma en que hablan, en cómo se visten, en cómo se dirigen a todos no es lo mismo. Entonces, este modelo nos permite ver qué cosa sí es, qué cosa en Llanarcan, por ejemplo, en mi pueblo, es formal y qué cosa no, ¿no? Tenemos que esta es la situación, por ejemplo, es modelo speaking y cada una de estas letras hace referencia a un aspecto específico, ¿no? Situación, pues es el contexto, ¿no? ¿Dónde y cuándo se llevó a cabo tal cosa? ¿Quiénes están ahí participando o a quién se le dirige tal cosa? ¿Para qué se hace? ¿Qué cosa? O sea, los actos son la secuencia de actos, ¿no? ¿Cómo va, este, cómo fluye la conversación o el evento comunicativo? Y clave hace referencia a cómo, es formal, es informal, de qué manera, es la I de instrumento, hace referencia al habla, si es oral o es escrito. Normas, todo lo que las normas que rige una conversación, un diálogo y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, hay discursos que se emiten y no se pueden interrumpir. O hay otros, por ejemplo, en el caso de las narrativas, por ejemplo, en el caso del ODA, hay personas que van afirmando y eso quiere decir que están siguiendo la conversación, ¿no? Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta y también nos da cuenta de cómo son las jerarquías o cómo se manifiesta el respeto, ¿no? Y finalmente el género, que ya tiene que ver como la forma en que se organiza un texto, bueno, sobre todo discursivo, ¿no? Porque puede ser todo un evento comunicativo, es decir, bueno, les voy a poner un ejemplo. Una situación comunicativa puede ser una fiesta, ¿no? Dentro de esa fiesta se hace, por ejemplo, la entrega de curules, por ejemplo, o la entrega de mayordomías, por ejemplo. Justo en ese momento en que se hace la entrega de mayordomías, ese es el evento comunicativo, ¿no? Y justo dentro del evento comunicativo puede haber un discurso formal de entrega, ¿no? Que dura unos minutos y ya lo demás es como más multimodal en el sentido de que nada más se entrega las cosas ya sin emitir un discurso. A eso hago referencia con evento comunicativo y acá lo tengo como más descrito. Un evento comunicativo son las actividades o aspectos de las actividades que se encuentran regidas por las reglas o normas para el uso lingüístico. Puede ser una conversación privada, una conferencia, una conciliación, en este caso, que es la que ya les mencionaba un poquito. Entonces, o el contexto un poquito, nos encontramos al sur del estado de Durango, como pueden ver en el mapa. Tenemos tres variantes dialectales, Odan, que es el tepehuano del sur, Bajo, que es la que yo hablo. También en INALI había catalogado a los tepehuanos del sur central. Ay, me equivoqué, disculpen. Errores de dedo, pero ellos dicen que son Audan. Entonces yo pongo que son tepehuano del sur alto y tepehuano del sur central. Eso rápidamente. Y este es mi pueblo. Si se fijan, no tiene la estructura
de los pueblos oaxaqueños, por ejemplo, o los pueblos de por acá del centro del país, es totalmente diferente. Y eso rápidamente se los muestro para que tengan más o menos referencia de dónde estamos hablando. Entonces, los eventos comunicativos que yo documenté en audio y video fueron algunos solo en audio, porque ahorita les voy a hablar de las implicaciones éticas, ¿no? Porque las mismas autoridades sí te permiten grabar cosas, pero hay cosas que, por ejemplo, no se pueden grabar en video, ¿no? Solo en audio, o solo cierto momento de la situación comunicativa, del evento comunicativo se puede grabar, como es la emisión del discurso, por ejemplo, pero solo en audio. Y yo puse aquí que documenté discursos del Xiotal. Xiotal es la ceremonia del maíz en allá en Chanarca. Y bueno, en otra ocasión les hablaré de eso. Jotus, que son tipos de rituales de curación que se hacen allá, algunas conciliaciones que son más en asamblea, bueno, no asamblea, es que allá tenemos dos tipos de asambleas, ¿no? Uno es la que hace el comisariado de bienes comunales y la otra, no necesariamente bueno, en realidad no se llama asamblea, pero es en audiencia, se puede decir, ¿no? Donde se arreglan las peleas y las conciliaciones y demás, ¿no? Y por supuesto, asambleas o la entrega de autoridades, a eso le llamo cuando hay cambio de autoridades. Bueno, allá sí le dicen, ¿no? Entrega de autoridades. Entonces, eso en términos muy generales, no me voy a detener a describir todo lo que documenté, porque si no, no me va a dar el tiempo. Entonces, les muestro esto. Allá, cuando hay cambio de autoridad, no es por votación a mano alzada, es porque le tocó, ¿no? Se hace a través de un ritual, se emiten discursos específicos y especialmente para eso. Entonces, se supone que hay un conjunto de nombres que fueron elegidos. Entonces, aquí en este espacio es donde empiezan a reflexionar sobre quién va a ser el nuevo gobernador. Entonces, también se emiten discursos y también son eventos comunicativos en los que me permitieron estar presentes. Si se fijan, hay puros hombres, ¿no? No, ahí sí no participan las mujeres. Pero en mi caso, creo que de las personas que más me ayudaron a acceder así en situaciones donde no está permitido para mujeres, pues son mis hermanos y mi papá. Y en ese momento mi papá era parte de las autoridades y entonces pudo hacer esta fotografía. Se los muestro aquí porque pues no se ve bien quiénes son, entonces no hay tanto problema. Ahora, vamos a hablar de los aspectos éticos, porque me parece que esto es muy importante hoy en día, ¿no? Hay muchos problemas en cuanto a lingüistas, ¿no? Creo que antropólogos también, porque por las acciones que se hicieron al inicio de la disciplina, entonces, pues la gente está muy desconfiada, ¿no? Entonces, no quieren a los lingüistas en algunos espacios. En otros, pues yo, por ejemplo, no tengo tanto problema, pero sí cuando uno va, luego lo relacionan con políticos o con personas que llevan programas sociales y así. Entonces, a mí me parece importante tener bien claro e informar de manera clara, bien informado, este, sobre lo que vamos a hacer y qué vamos a hacer con los datos que estamos grabando, ¿no? Entonces, eh, yo aquí pongo una pregunta, ¿no? ¿Qué es la ética? Según la RAE, son normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, ¿no?
Eso nos dice la RAE. Y por supuesto, algunas universidades, sobre todo las gringas, tienen todo un comité de ética, ¿no? Por la que pasan los proyectos que se están proponiendo, ¿no? Y hasta que no estén completos, pues no se pueden ir a campo, ¿no? Eso es, pues también mero discursivo, ¿no? Porque cuando ya estamos en el campo, en trabajo de campo, pues no necesariamente se hace lo que dice el proyecto, ¿no? Entonces, o sea, porque estamos trabajando finalmente con personas, con humanos que piensan diferente que nosotros, pues están vivos, ¿no? No siempre nos puede pasar o no siempre no, puede que nuestro proyecto se cumpla lo que ponemos, o sea, no puede que el proceso no sea el mismo porque ya pasó algo en la comunidad y entonces ya no podemos ir o ya no pudimos ir porque se nos fue el camión o no hay en qué irse porque allá en mi pueblo no hay transporte público y apenas los caminos están siendo arregladas, ¿no? Con los caminos artesanales. Entonces, pues eso es muy reciente. Ahora, pero también debemos pensar qué es la ética en la comunidad, ¿no? ¿Cómo sabemos qué está bien y qué está mal? Pues ahí, ahora sí que si somos foráneos, pues tenemos que preguntar eso primero, ¿no? Si podemos documentar ciertas cosas, si lo que estamos haciendo está bien o no, o cómo lo podemos hacer, porque en las comunidades, como lo tengo ahí, también hay normas y reglas, ¿no? Bajo las que se rigen y esas son las que se deben respetar para bien de nuestro proyecto, para bien de la comunidad y para bien de nosotros también. En el caso de los ODAM, nosotros tenemos principios, ¿no? Bajo las que se rigen. Entonces, uno cuando está haciendo campo, pues tiene que tener en cuenta primero eso, porque finalmente está uno allá en el contexto en donde no nada más es, no por ejemplo, en mi caso, no nada más soy Inocencia la que está haciendo trabajo de campo y viene de lejos y en cuanto haya problemas se va y sin problema, no. Yo soy comunera de ahí, soy hija de un señor reconocido, entonces, pues eso también afecta mucho o aporta mucho, ¿no? Entonces, allá tenemos que estar haciendo las curaciones constantes que aquí en resumen, se los digo, son un conjunto de rituales que tenemos que hacer, ¿no? Ya espero no confundirlos con eso, pero pues en términos generales es eso, rituales de curación, ¿no? Ya sea que, pues no son más que como ir a pedirle a un sabio que interceda por ti ante nuestras deidades porque estás enfermo, porque traes algún problema y de todo eso. Entonces, esos son los rituales, ¿no? Y entre otros. Entonces, luego tenemos el trabajo. Ustedes saben que en nuestras comunidades, bueno, los que son de pueblos indígenas, pueblos originarios, como lo queramos llamar, este, tenemos que también hacer trabajo comunitario, ¿no? Nos toca cuando, por ejemplo, cosas tan básicas como limpiar la comunidad, pues todos tenemos que estar presentes, ¿no? Vivir bien, esto más bien es como una característica de la del buen vivir, algo así le llaman en el sur, en Oaxaca, este, porque estos principios pues los hace, los saca o los describe el maestro Mendía. Entonces como que tiene un poco de influencia con el vivir bien de las comunidades del sur. Entonces, pero también debe haber una convivencia comunitaria, ¿no? Entonces, todo eso todas las personas que estamos haciendo campo allá, tenemos que seguir esas reglas, ¿no? Uno no puede dejar de hacerse la curación, no puede dejar de trabajar, porque luego te ven ahí no, sin hacer nada, pues ya te pusieron a hacer algo, porque estar frente a la computadora luego no es visto como trabajar, ¿no? Entonces, pareciera que cuando somos parte de la comunidad que en la que estamos trabajando o en la que estamos documentando, pareciera que está fácil, ¿no? Pues ya te conocen, ya. No, también es
implica mucho el quién eres, de quién eres hijo, hija, y para qué quieres los datos que vas a sacar, ¿no? Por eso mencionaba que era muy importante para mí, yo creo que para los que hacemos trabajo de campo, ser muy claros con nuestro objetivo y con las personas también, ¿no? De qué es lo que queremos hacer y para qué. Quizá este es un poco complejo explicarles a las personas lo que estás haciendo, pero pues más vale explicarles un poquito de qué va. Ok, y luego, ahora, ¿qué es la ética en la academia? Pues es la manera de trabajar en las que tú, la comunidad de investigación y la comunidad lingüística piensan que es apropiado, ¿no? Pérez, por su parte, dice que es qué se puede investigar y qué no. La posición de los productos de campo, qué se puede archivar y qué no, qué se puede compartir, tipos de compensación, permisos, citar y reconocer la contribución de los colaboradores, no el uso de los datos en trabajos secundarios. Todo esto tiene que ver con lo que es la ética en cuanto a academia, ¿no? Y me parece importante, justo pongo esta cita porque describe exactamente lo que yo pienso, ¿no? Pasa muchas veces que por el hecho de que seamos, a veces cuando somos investigadores indígenas, pareciera que no tenemos el suficiente validez, como para ser citados. Eso también pasa, ¿no? Es lo que llaman el extractivismo académico, o que luego alguien da ideas y al día siguiente ya lo publicaron sin siquiera mencionar a la persona que lo dijo. También eso son cosas que debemos tener cuidado cuando estamos haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Cuando estamos trabajando con personas. Ahora, perdón, el proceso de documentación que yo hice, pues pedí permiso a las autoridades, pero también a las personas involucradas directamente, ¿no? Pues ya les mencionaba, por ejemplo, yo estuve grabando algunas conciliaciones, es decir, donde hay una pareja que se pelea. Bueno, hubieron varias parejas, ¿no? Pero uno en específico en la que estuve presente todo el proceso porque fueron como 6 días. Entonces, ahí sí, por ejemplo, me dieron permiso las autoridades, las personas involucradas, o sea, la pareja y los familiares, ¿no? Por supuesto que cuando estamos grabando eventos comunicativos es un poquito complicado tener el control porque no sabemos quiénes, quiénes van a llegar de repente y van a participar, ¿no? Pero en este caso yo nada más grabé en audio, porque además una de las cosas o uno de me pusieron la tarea, por ejemplo, al momento de yo pedirle permiso a las autoridades, uno de ellos, este, que era el encargado de hacer el acta de acuerdos, me pidió que yo lo hiciera. Entonces ya no me permitió grabar el evento en video porque tendría que estar ahí maniobrando y eso no me permitía porque además tenía un espacio específico donde sentarse la persona que hace los actas de acuerdo. Pues tiene que estar atento a todo, ¿no? A todo lo que se dice, los argumentos que presentan para finalmente tener pues un acuerdo, ¿no? Entonces a mí yo ya no pude hacer todo el proceso de documentación en audio y video. Y está bien porque finalmente estás contribuyendo ahí, ¿no? No te estás negando a lo que te están solicitando y son las autoridades. Entonces, ahí sí en ese momento dejé en segundo plano, por ejemplo, la documentación, ¿no? Aunque eso no quiere decir que no lo haya hecho, lo hice en audio por lo menos, ¿no? En otros casos, por ejemplo, cuando las actividades o los eventos comunicativos se llevan a cabo en la noche, pues tampoco se pueden grabar, ¿no? Porque primero, bueno, dependiendo del contexto, la situación y todo eso, porque yo les hablo desde mi experiencia y desde mi pueblo, ¿no? Porque allá no hay luz y,
y los lugares sagrados están lejos del centro de la comunidad, que realmente, si se fijaron en la imagen que les mostré, realmente no es un pueblo grande. O sea, sí, pero las personas están como dispersos todavía no, apenas se está implementando el que estén en un mismo lugar, ¿no? Pero allá todavía no tanto es así. Entonces, los lugares sagrados están fuera de la comunidad, del centro, por así decirlo. Entonces, pues allá menos va a haber luz. Este, está la luz del fuego, pero pues tampoco es como que alumbre bien. Y además, cuando se hace el inicio del Xiotal, que es la ceremonia del maíz, y luego, si les da curiosidad, ahí lo googlean y se enteran más del Xiotal. Pero, pues no siempre se puede documentar ese tipo de cosas por lo que ya mencioné. Aunque nos den permiso, aunque todas las personas que estén presentes ya hayan dicho que sí, pero el video no es apto, o sea, no es pertinente hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, hablando de mi proceso de documentación, ya les comentaba hace ratito, tengo que seguir todas las normas y reglas comunitarias, trabajar cuando se me pide y aplicar el principio de reciprocidad. Creo que la mayoría de ustedes ya saben de qué se trata. En algunos pueblos le llaman la mano vuelta, otros el tequio, o sea, tú me ayudas, yo te ayudo, ayudamos a la comunidad y así. Y esto yo lo apliqué justo porque pues uno como estudiante pues no tiene dinero, ¿no? Apenas sí, y te alcanza para vivir la beca. Entonces, lo que uno hace es ayudar. Bueno, en mi caso, yo lo que hice fue ayudar en los trámites. Cuando tienen que hacer trámites, ya sea de proyecto, aplicar proyectos, ¿cómo se llama? Entregar informes, dar cursos allá en el pueblo a los de telebachillerato, a los de primaria, a los de secundaria. En todo este proceso de documentación estuve haciendo actividades a la par que pues de alguna forma estoy tratando de ayudar, ¿no? Además de que soy de ahí, también tengo que hacer todo eso, ¿no? Porque ya les comentaba que el hecho de que uno sea de ahí no le da a uno el derecho de hacer lo que quiera, ¿no? Con los datos, no puede uno nomás llegar y grabar a quien quiera, sino también tiene que tener algo que ofrecer, ¿no? Y en mi caso, pues eso era lo que podía ofrecer en su momento, ¿no? Entonces, justo esto es lo que mencionaba, un poco los temas que me parecen delicados y que tenemos que tener en cuenta. Y los menciono porque justo, a lo mejor algunos de ustedes ya tienen mucha experiencia haciendo documentación, pero sé que, bueno, se iban a conectar mis estudiantes de la ULIM, entonces también para que se den un poco la idea de qué va esto, ¿no? El pago luego genera mucha confusión, mucho conflicto en algunos casos, ¿no? En un foro mencionaba yo sobre esto, me decían que tenía que saberme vender, ¿no? Eso va a depender de a quién le estamos cobrando los servicios o por qué y así, ¿no? Pero en la comunidad, pues el asunto no es así, ¿no? Pues si hay dinero, pues o sea, sin problema, tenemos obviamente que pagar el tiempo de la gente, pero justo porque no tenemos dinero, entonces hacemos y aplicamos lo del principio de reciprocidad que decía. Ahora, la publicación y la difusión es otro tema que está surgiendo hoy en día porque estamos documentando, ¿cómo se llama? De alguna forma, conocimientos que son colectivos, pero hoy en día hemos visto a mucho TikToker, mucho influencer, este, grabando así nomás, o sea, llegas y empieza a transmitir en vivo
sin siquiera preguntarle a las personas si están de acuerdo que los graben o no. Entonces hay una línea muy delgada entre qué se puede y qué no se puede hacer, ¿no? Em, qué se puede grabar y qué sí puede difundir. Entonces, en algunas ocasiones a mí me llegaron a decir así como que sí, sí puedes grabarnos, pero no nos subas al Facebook, por ejemplo, porque la mayoría de la gente que graba, parece que la mayoría, su fin es subirlo al Facebook. Y hemos visto pues, de pronto que luego graban a hombres, a mujeres, borrachos, ¿no? Y ya los vemos allá en internet y nada más los usan para burlarse de esas personas en esa situación, ¿no? Me parece, pues, un poco grave porque finalmente se están violando los derechos de esa persona. Entonces, creo que cuando estamos haciendo nosotros investigación, justo vuelvo a repetir que es muy importante que tengamos bien claro este, lo que vamos a hacer, para qué vamos a hacer los datos, dónde los vamos a guardar, o sea, todo el objetivo, cuál es el fin de todo lo que estamos haciendo. Y si lo vamos a difundir, cómo lo vamos a difundir y tener todos los cuidados, ¿no? Que no vayamos a difundir algún audio, algún video que involucre en alguna situación complicada a alguno de los participantes, ¿no? Y tampoco es como buena idea que todo lo que nos cuenten lo vayamos a contar a otras personas, ¿no? De eso es lo que se trata la ética, ¿no? Y también, yo sé que muchos, cuando agarramos datos, pues hacemos vínculos con las personas, ¿no? Pues tratar de seguir así, porque luego por eso, luego nos tachan de que vamos, agarramos datos y ya nos fuimos, ¿no? Eso es lo que llaman el extractivismo, ¿no? De las comunidades. Entonces, por eso ahora hay tantos problemas o tantos debates en ese sentido, ¿no? En cuanto a la documentación. Y si se fijan la diferencia entre hacer documentación lingüística con toda la metodología que conlleva, pues es otra cosa a que simplemente alguien llega y empiece a grabar a transmitir a Facebook, ¿no? Entonces, todas esas cosas son bien complejas de tratar y con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, para ir cerrando, yo me hago esta pregunta, ¿para qué documentamos? Y creo que en un principio, bueno, cuando empecé yo les decía, pues más allá de obtener un título, creo que tenemos un compromiso con nuestra comunidad, o bueno, en mi caso, para seguir preservándola, para la revitalización. Y a mí me parece importante mencionar esto. Este, si queremos generar nuevos hablantes, si queremos revitalizar nuestra lengua, tenemos que tener este tipo de datos, la documentación de eventos comunicativos específicos, ¿no? Porque ahí es donde está todo el uso de la lengua. Están presentes ahí muchas cosas, tanto el habla, los movimientos, las jerarquías, el tratamiento entre personas. O sea, todo está ahí. Y si queremos que se aprenda la lengua, pues a mí me parece que eso es lo que tiene que aprender, ¿no? Pero esto depende también del objetivo, claramente, de lo que queremos hacer. Si nada más vamos a hacer cómo funciona el verbo tal, pues quizá no es tan relevante, ¿no? Pero en mi caso les digo, mi objetivo está más allá de obtener un título o de escribir la lengua, sino que a mí me preocupa justo el desplazamiento, ¿no? Por supuesto, o sea, son cambios que no se pueden detener, quizá que no podemos controlar, pero podemos hacer actividades o acciones que permitan de alguna forma mantener ahí, preservar, resistir un poco frente a estas múltiples presiones que mencionaba en la introducción de esta presión.
presentación, perdón. Y por supuesto, investigación lingüística, para el registro del conocimiento cultural que se me pasó mencionar, pues es todo eso que había mencionado, ¿no? El contexto en donde se usan tales, tales lenguas. Quizá en un futuro las cosas ya estén cambiadas, entonces podemos tener este tipo de materiales que nos ayuden a contextualizar un poquito el uso, el contexto en donde se habló. O sea, no quiero ser tan pesimista, pero puede que así sea, ¿no? Y pues obviamente eso nos permite también hacer materiales educativos y entre otros tipos de materiales u otros temas que podamos hacer haciendo documentación. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Creo que es un tema con mucha vigencia, ¿no? Como el cuestionarnos y decir, bueno, el para qué, ¿no? ¿No? Como tener súper definido el para qué y sobre todo en contextos donde la investigación pues siempre ha sido desigual, ¿no? Entonces, como que también es una oportunidad para dar una resignificación a estos espacios de la investigación, ¿no? O sea, como dignificar también nuestro papel. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a abrir el micrófono para las preguntas. También, si gustan escribir los comentarios en el chat, los vamos a estar leyendo. Ya tenemos algunos comentarios. Y bueno, Nancy pregunta. ¿Qué significa el vivir bien para las comunidades o los pueblos originarios? Una pregunta muy compleja y dice, cuando se hace recolección de información, ¿qué es necesario considerar y a quién se puede una dirigir? Estas son las primeras preguntas que hace nuestra compañera Nancy. Muchas gracias, Nancy. Ok, el vivir bien yo lo mencioné porque justo son parte de los principios que un colega Odam hace, pero yo no soy no estoy muy familiarizado con eso porque eso es como más del sur, pero entiendo que hace referencia como a vivir en armonía tanto con la comunidad y con la naturaleza y con todo lo que rodea pues un espacio, las personas y así. Seguramente algunos de los que están conectados saben más de eso, pero yo lo retomo justo porque son parte de los principios que mencionaba el maestro que estoy citando. Ahora, y de hecho, también explicándolo un poco desde el pueblo Odam, tratando de entender por qué se retoma esto que es parte del sur, pues es justo, ¿no? La vida comunitaria, vida colectiva, todo eso, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que él decía es que se tienen que hacer todos los rituales, lo demás para vivir bien. A eso le entiendo yo. Este, Cuando se hace recolección de información, ¿qué es necesario considerar y a quién se puede uno dirigir? Ahí, vuelvo a repetir un poquito, va a depender de qué es lo que uno quiere documentar, ¿no? En mi caso, como es bueno, en otras comunidades, hay diferentes situaciones en todas las comunidades, ¿no? En mi caso, por ejemplo, quizá cuando estoy haciendo licitación, pues yo nada más me dirijo con la persona a la que voy a grabar, ¿no? No tiene que, quizá no tiene que estar enterado todo el pueblo. Pero cuando son documentación de eventos comunicativos como los que ya mencionaba, en donde hay muchas personas involucradas y muchas personas presentes, entonces ahí sí se tiene uno que dirigir a las autoridades o a las personas involucradas directamente, ¿no? Y ya lo mencionaba hace ratito, que no siempre tenemos el control de quienes están ahí presentes y que de pronto van a participar. Entonces, pues tener mucho en cuenta todo eso. Y también, va a depender mucho como ya lo mencionaba, el tipo de información, ¿no? Y para qué vamos
a grabar, porque si nada más es para TikTok, pues ahí yo creo que deberíamos también empezar a hacer un posicionamiento frente a eso, ¿no? Porque eso no lo podemos controlar, pero sí podemos tener algo que nos indique o que les diga a los TikTokers, a los influencers, qué cosa sí se puede poner en Facebook y qué cosa no, porque finalmente están buscando monetizar ellos, ¿no? Entonces están lucrando con los conocimientos comunitarios. Y Muchísimas, muchísimas gracias. Otro comentario que pone William Fernando Collares en el chat dice, eso de robarse las ideas sin reconocer los créditos es una bajeza. Y efectivamente, manda saludos, buena tarde. Un alumno del ULIM se hace presente, Ushatemay González, manda saludos. Nancy comenta, eso sí es una falta de ética, pero ¿cómo evitar ese tipo de abuso? Generalmente yo utilizo cartas de consentimiento informado, pero ¿cómo aplica en las comunidades? Pregunta. sí, se pueden hacer eso, también se pueden firmar cartas de consentimiento. El otro problema que yo le veo a eso es que también justo ha habido muchos abusos en cuanto a eso, porque luego van y piden firmas y no sabemos ni para qué van a ocupar eso. O sea, te pueden decir, esto es para un proyecto y les voy a traer láminas o les voy a traer despensas y resulta que no, que era para otra cosa. Entonces, eso también es muy problemático. Lo que yo hago, por ejemplo, es grabar el permiso, ¿no? Decirle a la persona, estoy haciendo esto por tal cosa, me das permiso de grabarlo, de mencionarte cuando estoy haciendo la redacción de la tesis, por ejemplo, o de la investigación. Entonces ya ahí la persona pues ya te dice que sí o obviamente previo a eso pues tienes que platicar con la persona y le explicas mucho mejor y entonces ya para la grabación pues ya solo lo básico, lo necesario. Entonces, eso hago yo para el caso de la documentación, cuando hay personas involucradas directamente, ¿no? Sobre todo, aplica más cuando hay elicitación, cuando hay, por ejemplo, también he grabado narrativas, ¿no? En audio y video, y entonces ahí sí se pide, se graba el permiso y también con las autoridades. Y de hecho, cuando uno va a campo, pues siempre te dan una carta, ¿no? De tu institución. Eso uno no lo puede evitar, independientemente de si uno es de allá, pues también tiene que llevar esa carta para que todos estén enterados de alguna forma que vas a estar haciendo tal cosa, ¿no? Muchísimas gracias. Norma menciona, considera que para el mantenimiento de las lenguas originarias de México se requiere de la creación real, en mayúsculas, de espacios de revitalización del uso de la lengua. Pues yo sí le voy a eso. O sea, si queremos generar nuevos hablantes, tenemos que darle un enfoque pues, a eso, con ese objetivo. Tenemos que darle un enfoque comunicativo a la lengua. Tenemos que crear espacios, pues, de alguna forma reales para que se pueda aprender. Porque, ¿qué pasa cuando nos enseñan inglés? Todo el tiempo llevamos inglés y no somos hablantes de inglés. ¿No? Se nos dificulta. Sabemos que se conjuga tal cosa así, así, pero no lo hablamos. Entonces, va a depender del enfoque que le demos. Si nada más estamos con el enfoque tradicional, la de gramática traducción, pues no vamos a aprender la lengua. Pero si tratamos de darle el enfoque comunicativo, ahí sí quizá vaya a funcionar más. Y si pensamos en la revitalización, pues ahí sí hay una propuesta que se hizo, la de Nido de Lenguas, que es justo eso, la inmersión total de aquellas personas, bueno, sobre todo niños, para que la adquisición de su primera lengua sea en la lengua que están queriendo revitalizar, ¿no? Eso sí es como eso sí funcionó allá donde se implementó, ¿no? Pero acá sé que se implementó en Oaxaca,
creo que en Baja California, no estoy muy seguro, pero no sé si sí funcionaron. Y yo lo que creo es que debe de haber la necesidad de hablar esa lengua para que podamos tener esa presión de querer aprenderlo, ¿no? Muchísimas gracias. Otra pregunta, comentario, dice, como hablantes y pertenecientes a comunidades originarias, ¿cómo podemos evitar estereotipar y simplificar nuestra lengua y culturas en la documentación? Pregunta Ushatemay González. Urratemay, ¿no? ¿Cómo podemos evitar? Pues yo creo que justo, repito esa palabra, evitando hacer las mismas cosas que las personas que hacen, ¿no? Folclorizar, estereotipar, porque si vamos por allá diciendo lo mismo que dice la gente de nosotros, pues realmente no estamos ayudando, ¿no? Sino tratar de darle el reconocimiento, el valor que merecen los conocimientos, el reconocimiento a las personas que están colaborando, porque ven que luego solo se usaba el término informante y a mí me suena eso como si fuera algo peligroso, ¿no? Nomás estás llevando la información y ya. Y no, no es así. Hay muchas veces que se reflexiona, perdón, mutuamente, entonces estamos aprendiendo. Y yo creo que de alguna forma eso se puede hacer, ¿no? Dignificando los conocimientos, los colaboradores, dándoles el crédito correspondiente, o sea, y creo que podemos evitar el de alguna forma. Por supuesto, no estamos exentos de que se nos acuse de eso porque los que nos anteceden, pues así se manejaba, de hecho, la misma disciplina, ¿no? Vas, agarras información y ya te vas. Pero también depende mucho, por ejemplo, porque es seguir en contacto, en vinculación con la comunidad, ¿no? Y seguir haciendo actividades para la comunidad, ¿no? Y no prestarnos y ser, o mejor dicho, tratar de ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Es un poco complicado, pero yo creo que se puede. O sea, por ejemplo, a mí, no me gusta mucho la folclorización de nuestros conocimientos. Es decir, pasa mucho en Durango, por ejemplo, que luego se presenta la danza del Xiotal. Esa danza es muy sagrada y no se hace en cualquier lugar. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar que no se siga haciendo eso? Pues no haciéndolo justo, ¿no? Porque luego eh, pasa también, ¿no? Que te pagan un dinero, entonces ya se dice, entonces no, tampoco, pues es bastante complejo ya. Yo creo que cada quien reflexiona y hace las cosas como considera pertinente, ¿no? Justo para dignificar los conocimientos y a las personas sobre todo, ¿no? Y no discriminarlos. Discriminarnos, no discriminarnos entre nosotros. Muchísimas gracias. Creo que el compañero que hizo la pregunta, Uratmay, este, había como pedido la palabra. No sé si gusta prender su micrófono. Bueno, Sí, sí. adelante. Papá Yetzel, muchas gracias. Pues, esta pregunta yo la hice porque últimamente he estado leyendo muchísimo sobre investigaciones del pueblo wixárika, en la que pertenezco, y he encontrado información que está muy estereotipada con otras cosas, ¿no? Que la lengua está muy simple. Entonces, en las traducciones no los ponen como tal, pierde sentido cuando hacen en las traducciones a otra lengua, por ejemplo, en español. Y, y aquí me estoy dando cuenta que pierde sentido lo que realmente dicen en la lengua wixárika, por ejemplo, ¿no? Y también descripciones de las culturas omite aspectos esenciales de las acciones que se están realizando en la que se está investigando. Pone nada más como una descripción breve y básica para que el lector lo entienda y no tenga muchas dificultades cuando hay mucho atrás de estas acciones que se están dando, ¿no? Que
para que sea muy entendible, pues los investigadores o los lingüistas lo simplifican, nada más ponen algo sencillo para, para los demás. Entonces, a eso va mi pregunta. Ah, ok. Sí, pasa mucho porque luego el problema acá es que se trabaja con una traducción, ¿no? Y si no eres hablante de esa lengua ya no le entendió uno. Entonces, se tiene que confiar en la traducción que se le hizo a la persona, ¿no? Y además no es como que, es que lo que pasa también es que pasa que quieren probar, por ejemplo, teorías. Entonces, lo que uno debe de hacer es como ver los datos y qué te dicen los datos y qué teoría se ajusta o medio se acomoda a lo que estás encontrando en tus datos y no al revés, porque ahí sí este, estás, se me fue la palabra, pero estás haciendo que a fuerza los datos quepan en una teoría que no cabe, pues. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, en el chat hay saludos, hay agradecimientos por su presentación. También está la liga para que no se les olvide pasar su asistencia. Y bueno, si usted quisiera agregar algo más o algún otro comentario en el chat o alguna otra pregunta que quisiera formular a alguien del público. ¿No? De no ser así, le agradecemos mucho su participación. Yo creo que este tema nos da para seguir platicando, para seguir reflexionando juntas y juntos. Y pues muchísimas gracias por el mismo link. Hasta